A 40 años de la restauración de la democracia, este tomo 3 reúne de modo interdisciplinario, en un diálogo académico, a diversos autores argentinos y extranjeros que nos aportan reflexiones para comprender lo vivido, y cierra con 15 testimonios inéditos de protagonistas y de familiares. Esta obra hace memoria en la búsqueda de la verdad y honra a las víctimas. Se agradece la presencia del padre Luis Liberti, que es autor de algunos capítulos y uno de los editores de las obras, y la presencia del padre Carlos Caamaño, autor del capítulo 17 del tomo 3. Vamos a hacer una síntesis de la trayectoria de los padres. El doctor Luis Oscar Liberti es religioso de la Congregación del Verbo Divino desde 1979, presbítero desde 1982, doctor en Teología por la Universidad Católica Argentina, profesor titular ordinario de Teología Pastoral, Conducción y Servicio, director del Departamento de Teología Pastoral y coordinador de investigaciones en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Ha ejercido la docencia e investigación en otros centros de formación en el país. Y el doctor José Carlos Caamaño es presbítero de la diócesis de San Nicolás de los Arroyos, doctor en Teología por la Universidad Católica Argentina. En la Facultad de Teología de la Universidad es profesor ordinario titular, director de la revista Teología y director del Departamento de Teología Sistemática. Es también coordinador del Grupo de Investigación de Cultura Popular. Ha sido vicedecano de esta facultad, dicta el seminario de Padres de la Iglesia en la Teología Contemporánea en el Doctorado de Estudios Patrísticos de la Universidad Católica de Cuyo. Es perito de la Comisión Fe y Cultura de la Conferencia Episcopal Argentina, miembro de la Comisión Ritos de la Conferencia Eclesial Amazónica. Es también miembro de la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos, de la Red Eclesia en América y de la Sociedad Argentina de Teología, de la que ha sido presidente en 2 oportunidades. Profesor invitado en distintas universidades y casas de estudios teológicos y filosóficos. Bienvenidos a Gualeguaychú, al Sede Sapiense. Un gran gusto. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, por toda la organización que se realiza para que podamos compartir estos momentos. El año pasado ya lo pudimos hacer y este año nuevamente con mucha gratitud lo volvemos a realizar con motivo del tercer tomo que salió en noviembre del año pasado. Cuando nosotros vinimos en julio con la hermana Zulema, había salido, estaba en el público el tomo 1 y el tomo 2. Muy brevemente, de mi parte, voy a hacer un rápido introducción, recordando aspectos del 1 y del 2, y después también un sentido de conjunto del tomo 3. José Carlos después va a hablar de un capítulo que él escribió en el tomo 3 en concreto, y después abrimos un momento de diálogo, de ecos, conversación. La primera de todas las cosas que nos recordamos para nuestra memoria, por así decirlo, es de que, como decimos, estos 3 tomos completan una obra que es una investigación, fue toda hecha con método científico, desde distintas perspectivas, necesaria, pendiente y novedosa sobre la Iglesia en la historia argentina contemporánea. Nos animamos a hacer un recorte histórico, sabiendo que siempre tiene sus límites, pero a partir del año 66 hasta el 83, en nuestra reflexión, en nuestras interpretaciones, vimos y observamos que estaba siendo necesario, pendiente, y a la vez el hecho de haber podido tener acceso a los archivos que hasta ahora no se habían desclasificado o conocido, nos permiten presentar
una cierta novedad. Muy rápidamente el primer tomo, podemos pasar la segunda. El primer tomo se inicia con lo que es la introducción. Los 3 primeros capítulos es la introducción a los 3 tomos. Desde el Vamos pensamos esta obra en este conjunto, 2 históricos y 1 interpretativo, pero en plural, interpretaciones. Después, también dentro de un espíritu de introducción, todavía el capítulo cuarto y el quinto dan un contexto de nuestra historia argentina secular a partir de 1930 hasta el 76. Y otro capítulo ya con la reflexión, la acción, la praxis de la Iglesia en lo que podemos decir la primera recepción del Concilio Vaticano II. Pasamos a la siguiente y ahí queda expuesto básicamente en esa amplitud del 66 al 83 los distintos estados de vida a los cuales hemos ido dedicando capítulos, la vida laical, la vida de los sacerdotes, la vida consagrada. Aquí también hablamos de obispos como persona individual, no como conjunto. El conjunto estaría en el segundo tomo. Se ha pedido testimonio, se han hecho entrevistas. Muchos de ellos, los obispos que escribieron, eran presbíteros, obviamente en esa época, y alguno todavía seminarista. Cierra este primer tomo con 2 capítulos que abren como la perspectiva para el segundo, acerca de la unidad y la diversidad de la colegialidad episcopal y lo de la presencia de los católicos en organismos de derechos humanos. Es un tomo largo, comprende 15 capítulos. El segundo tomo, vamos al siguiente. Aquí es más acotado en cuanto que fuimos estrictamente a abordar el trabajo como sujeto, la Conferencia Episcopal Argentina y el Archivo de la Santa Sede en el tiempo estricto de terrorismo de Estado, 76-83. El primero era un poco más amplio, 10 años antes. El segundo es estrictamente el periodo de la dictadura militar. Nos adelantamos un poquito en el 75 para ubicar algunos aspectos y lo cerramos con el inicio del 11 de diciembre del 83 del periodo democrático. Está estructurado en 3 grandes periodos, de acuerdo a cómo fuimos analizando y observando en los archivos, y de ahí pudimos detectar 76-77 el terror, después desde el 79 al 81 el drama y las culpas los 2 últimos años de la dictadura. Aquí en este tomo cada capítulo tiene una introducción como para decir qué es lo que vamos a abordar. Cuando terminamos estos grandes periodos que nosotros identificamos hay una recapitulación y al final todavía esbozamos alguna conclusión general. Si podemos poner la otra. ¿A dónde va el tomo 2? Así de una manera muy sintética, ¿no? Estoy hablando a velocidad de crucero. La idea fundamental es que intentamos o que hemos investigado tiene que ver con las actitudes, las expresiones y las acciones, muchas veces con las contradicciones y las debilidades de la Iglesia Católica en este periodo tan oscuro y tan difícil de la Iglesia. Al hablar de es un artículo indeterminado, uno no hace justicia a muchos y muchas que dentro de esta misma Iglesia también tuvieron otras posturas, tanto de un aspecto como del otro. Después también José Carlos va a retomar este aspecto. Seguimos un poquito más, damos un pasito más. Esta investigación
da conocimiento de la situación que sobre todo los obispos como cuerpo colegiado, lo que llamamos la jerarquía, como colegio, como grupo, conoció y tuvo acceso, a través de las reuniones, los diálogos, las revelaciones, las comunicaciones, que obviamente tuvo la jerarquía de la Iglesia con el gobierno militar. También aquí es donde se puede encontrar en el tomo 2, toda la gestión de ese diálogo, de esas acciones, de esas actitudes. Aquí también queda plasmado, siempre en un contexto a partir de los archivos, qué es lo que pudo hacer o a dónde llegó o hasta dónde realizó como colegialidad la conferencia episcopal. Ahora sí, pasamos al tomo 3. Vamos a la otra. Este título, desde el vamos, tiene un plural. Después José también lo va a volver a recordar. No hablamos de una interpretación. Siempre estamos tensionados a mirar por ahí desde una sola óptica. Este tomo, cuando lo pensamos en el conjunto de la obra, tenía que ver con la diversidad de ecos, de recuerdos, de cómo también cada uno, la especialidad desde la cual escribió interpretaciones, no es lo mismo la filosofía, no es lo mismo la sociología, o el derecho, o la misma historia, o la misma teología. Cada uno de los autores, la idea era de que le dé el tono musical a una partitura, a partir obviamente de una clave que era el tomo 1 y el tomo 2, pero con las variables que cada instrumento musical tiene para realizar la comunión de la música. Por eso, desde el vamos, fundamentados en fuentes, en estudios, todos los autores del tomo 3 leyeron el 1 y el 2, pero no se les exigió que fuera lo único. Cada uno de ellos, reitero, desde las distintas aportes científicos, metodológicos propios, incorporaron, obviamente, también sus ópticas, que es lo más natural en una interpretación fundamentada, estudiada. Esta idea me parece que es muy importante porque también era la idea, como ponemos ahí en el último de los párrafos, ¿no? La multiplicidad de voces que se van a escuchar en este tomo, con unas hermenéuticas diferentes, nos pareció un requisito sine qua non para aproximarnos a una comprensión lo más objetiva, verdadera, que nos sea posible. Un pasito más. Por eso hablamos y empleamos mucho en este tomo las palabras miradas y lecturas en plural. No hay una única, ni buscamos que tampoco el conjunto del tomo sea único. No es esto el final. Si bien para nosotros el tomo 3 es la clausura, por así decir, de la obra, tampoco por decir que hacemos interpretaciones nos cerramos, todo lo contrario. Como toda investigación histórica y como toda historia, si no es dinámica, queda para los museos o para las bibliotecas y se llenan de polvo. Voy a dar un pasito más. Avanzamos un paso más. Esta primera parte del tomo 3 tiene un primer sector con unos capítulos, que tienen que ver con la historia. Aquí se pidió a historiadores que hagan una lectura desde la óptica que nosotros habíamos tenido con el 1 y con el 2 y que presenten, obviamente, sus posturas. Hay varios capítulos que, desde este enfoque, introducen el tema. Después hay otro sector del tomo que tiene que ver con las víctimas.
Todo el tema del dolor, de la violencia, aquí con distintas perspectivas. Se analiza, por ejemplo, uno de los capítulos en comparación con la pasión de Cristo, la pasión de aquellos que fueron violados en su vida, en sus derechos. Hay un capítulo que siempre lo recomendamos, fue nuestra colega Marcela Mazzini, cómo pensar el duelo sin cuerpos. Algo de esto vivimos en la pandemia, cuando se nos morían nuestros seres queridos y no podíamos despedirnos. Bien, pasamos la siguiente. Después viene todo un momento en el cual en el tomo aparece una línea de filosofía, de derecho, también de teología, en la cual, por ejemplo, Luisa Ripa, la filósofa que hizo este capítulo, ella fue tomando frases que se iban diciendo en ese periodo de la dictadura y lo fue haciendo todo desde la filosofía, una hermenéutica, una interpretación, tratando de pensar eso mismo que se decía para nuestro tiempo y desde nuestro contexto. Esa frase famosa, somos derechos y humanos, ¿no? Cuando ellos jugaron con esa dialéctica que se les criticaba, tuvieron la capacidad de dar la vuelta, y muchas otras de esas frases que se usó como propaganda en ese contexto. Por poner un ejemplo. Después ya viene el área en la cual participa José Carlos, que es un intento de dar algunas respuestas interpretativas de por qué los obispos actuaron, dijeron, omitieron, expresaron hasta donde pudieron. Lo hay desde la perspectiva, como la va a hacer, presenta José, desde los padres de la Iglesia y la historia, algún otro de la misma perspectiva de la Iglesia. Hay dos capítulos que trabajan esto ya desde un punto de vista moral, dos capítulos de 4 autores que han trabajado in extenso el tema de la autoridad y la perspectiva ética. Se cierra este tomo con 3 capítulos más, en total son 22, son capítulos cortos, estaba pautado que sea así, con perspectiva ya de mirada hacia adelante. Miramos la reconciliación, la paz, que es en definitiva el gran fruto del reino de Dios, y hay un capítulo que presenta perspectivas de por qué usamos la frase evangélica "la verdad los hará libres". Cerramos esos 22 capítulos y después se abre a 15 más, que son pequeños textos de recuerdos, de memorias, de ecos, de análisis, de perspectivas, de personas, desde distintas perspectivas, que considerábamos importante que tuvieran voz en esta interpretación. Aquellos que vivieron concretamente este periodo, aquellos que lo analizan desde otras perspectivas y tienen otras maneras para expresar una opinión, y no solo una opinión, sino también una óptica de por qué así lo consideran. Algunos también que han leído los 2 primeros tomos han hecho como una reacción de cómo lo han considerado o cómo lo pueden recepcionar. Y hasta pudimos darnos el lujo en este tercer tomo de hacer una fe de rata de algunos equívocos que habíamos tenido en el tomo 1. En menos de un año nos pudimos dar cuenta de que encontrábamos, y nos hicieron ver también algunos familiares y otras personas, de un equívoco que habíamos cometido. Así que también el tomo 3 ya es una fe de rata de cosas que en el tomo 1 habíamos encontrado. Esta es la idea general. El tomo
va en relación, obviamente, al 1 y al 2, pero a la vez también lo trasciende. O sea, la idea es de que en esa hermenéutica, en esa interpretación, no la cerramos, sino que la dejamos abierta y en perspectiva. Y en esto ahora nos va a hablar José Carlos desde lo que él trabajó en el capítulo 17, que te paso la palabra. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias por la invitación al obispo y a todos y a todas. Yo quiero hablar brevemente de tres cosas. La tercera es de mi capítulo. Las otras dos tienen que ver con cosas que Luis dijo y que nos parecen importantes resaltar. En primer lugar, ¿qué es una interpretación? Una interpretación dentro de un cuerpo social es siempre un conjunto de interpretaciones. Cuando esto se quiere evitar, estamos ante un proceso fundamentalista o ante un totalitarismo o ante una perspectiva mesiánica. En las realidades sociales, la interpretación de la Argentina, de la historia de Gualeguaychú o de Gualeguay, es siempre un conjunto de interpretaciones. Esto tiene una larga trayectoria en Occidente, desde el momento en que alguna vez uno por primera vez decidió asentar con su pluma los mitos griegos, un conjunto de leyendas dispersas y unificarlas en un texto. Son un conjunto de historias. Nosotros tenemos una visión por ahí de la palabra interpretación un poco ligera, ¿no? A veces estamos en un asado con amigos, alguien da una opinión de un tema y otro le dice, bueno, pero esa es tu interpretación. Bueno, aquí hay que tener cuidado, no es lo mismo la opinión que la interpretación, estrictamente no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la opinión soy yo hablando del tiempo, ¿no? No sé, hoy en Gualeguay, como yo soy nativo de San Nicolás y está enfrente a Gualeguay, San Nicolás. Entonces yo haciendo descripción de los ríos y riachos que había de una punta a la otra. Si había un cartógrafo ahí, me hacía pasar el ridículo. ¿Por qué? Porque la opinión se mueve según un conjunto de instancias de análisis que están marcadas por la imaginación, por los prejuicios en el sentido kantiano, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquella perspectiva es como con un foco que nos impide encontrarnos verdaderamente con las cosas, ¿no? Cuando uno da una opinión y no se quiere mover ni siquiera ante la evidencia de que está equivocado, ¿no? La fuerza obstaculizadora del encuentro con la verdad, de los prejuicios, es muy fuerte. Entonces, muchas veces nuestra opinión está marcada por prejuicios que nos impiden encontrarnos con la verdad de las cosas. Este es el sentido fuerte de la palabra prejuicio en relación a una opinión, que es muchas veces lo que nos impide encontrarnos de verdad con una persona, ¿no? Entonces decimos, che, ¿a quién invitaste al asado? Invité a Julio, a Marisa la invitaste, no me la banco, a Marisa. Y es una cuestión de piel, o sea, es una construcción del comportamiento que es anterior a cualquier tipo de intelección profunda de la otra persona. Capaz que si nos diéramos tiempo de encontrarnos con el otro en serio, nos convertiríamos, pero no queremos, ¿no? Entonces, los prejuicios tienen un conjunto de emociones que hacen que nuestra opinión se vuelva firme en un error. A veces nos agarra sabiduría en la vida y le acertamos, pero a veces nos mantenemos toda la vida obstinados en un juicio sobre una persona que es maravillosa y que simplemente hicimos una construcción afectiva que nos impide conectarnos con la realidad. La interpretación es otra cosa, porque la interpretación utiliza método. Ustedes lo que tienen en esta obra no son las opiniones de un conjunto de personas,
sobre los acontecimientos que están sobre todo volcados en la voz de los archivos en el tomo segundo. Cada uno de nosotros ejerció una mirada metodológica. ¿Qué hace el método? Atravesar los prejuicios. El método me hace reconocer que quizás las cosas son distintas a como me hubiera gustado que fueran. Esto es durísimo, ¿no? A mí me hubiera gustado que las cosas fueran de otro modo. Me hubiera gustado que ese obispo no dijera lo que dijo, pero está escrito en un archivo firmado por un secretario de actas, manuscrito de una asamblea metido en el archivo secreto del Vaticano, que fue desclasificado para... O sea, en cualquier disciplina, lo que se llama método tiene por objetivo alcanzar la verdad atravesando el muro de los prejuicios. Ahora, indudablemente que también hay distintas formas de acceder metodológicamente, porque cuando nosotros analizamos un objeto de estudio histórico, un hecho social, uno puede abordarlo, como decía Luis, desde distintas disciplinas, desde la sociología, desde la historia, desde la psicología, desde la teología, desde la filosofía. Cada uno de esos métodos es una luz, pero que tiene distinto voltaje. Vieron que nosotros a veces cuando queremos ocultar una humedad en casa y no tenemos mucha plata y tenemos que cambiar la lamparita, vamos y pedimos una luz cálida, ¿no? Si traemos una luz fría, se nota la humedad. Traemos una luz cálida, hasta la humedad tiene un cierto encanto, ¿no? Forma parte del decorado. Bueno, o sea, la realidad adquiere distintos contornos según el tipo de luz con que yo la miro. Por eso es fundamental, dice el Papa en Veritatis Gaudium, para los creyentes que queremos conocer la verdad de la realidad, para dar testimonio en la realidad del mensaje de Cristo, recurrir a la y a la transdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque nos permite un objeto de estudio no solo verlo desde la luz de la teología, no solo verlo, sino entrecruzar los métodos y entonces dar cuenta de que ahí hay una humedad. Sí, para no hacerme rollo le pongo luz cálida, pero hay una humedad, la tengo que hacer arreglar, ¿no? No tengo plata, pero prefiero no verla así con tanta evidencia. Entonces, la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad hace además que no nos escondamos en el refugio de nuestras únicas visiones metodológicas. Primer punto, la importancia de lo metodológico y la interpretación. El segundo punto es que nosotros estamos ante un objeto histórico que nos exige recurrir a la memoria. La memoria es un ejercicio dificultoso porque exige equilibrio. Nosotros podemos, por falta de memoria, ser precipitados en la decisión. A veces una decisión precipitada es porque no tomamos en cuenta cosas de la realidad. Entonces vamos a un lugar, un cura viejo que ya murió, nos decía siempre a los curas jóvenes, cuando los nombres en un lugar, antes de los 2 años no cambien ni una cerradura, ¿no? Yo lo tomé en serio y durante 20 años fijé todas las cosas como estaban. Pero, ¿por qué? Porque uno tiene que recoger la memoria, qué sé yo, por ahí uno cambia una catequista o esto, lo otro, y resulta que había toda una historia detrás de eso que, bueno, es la precipitación, la ausencia de memoria nos lleva a la precipitación. Pero hay un exceso de memoria
que hace dilatar las decisiones, que nos genera, no sé si leyeron Funes el Memorioso de Borges. Bueno, es imposible lograr ese. Imagínense que uno tenga que ir a tomar una decisión a un lugar o pedirle ¿dónde estuviste de viaje? En Gualeguaychú. ¿Y dónde queda Gualeguaychú? Y empiece a describir desde la punta de la torre de la catedral hasta el último de los... Necesita describir cada detalle de Gualeguaychú para decir después que estuvo... O sea, el exceso de memoria dilata la decisión. Entonces, la memoria exige un punto de equilibrio que, apelando a un sabio antiguo, y vamos a decirle también un sabio moderno, hay que decir dos cosas. Por un lado, la memoria nos permite un equilibrio entre el conocimiento y la decisión. Es lo de San Agustín, ¿no? La memoria que une la inteligencia y la voluntad. Imagínense que no tuviéramos memoria y tuviéramos que decidir. Tenemos que empezar a recorrer, podemos decidir hasta hablar, porque está actuando la memoria. Entonces, la memoria nos permite conocer y decidir. Ahora, ese proceso, y esto nos lo recuerda Freud, nos hace descender a infiernos que tenemos escondidos, ¿no? Por eso todo auténtico proceso de memoria en nuestras familias, en las relaciones con nuestros amigos, nos exige sanación. Si queremos hacerlo en serio, nos exige saber que vamos a recorrer un peregrinaje de dolor. Yo hoy contaba una cosa que me pasó hace no muchos días, de una persona que me hablaba de otra persona y me dice, hubo alguna cosa que teníamos que hablar, pero cortó la relación bloqueándome de todas sus redes sociales. Bueno, uno piensa, está bueno eso, ¿por qué? Porque hay que, esa cosa valiente de tener que ir a enfrentar a la otra persona y decir lo que pasa, de descender a la propia conciencia, de poner ante la mesa el propio dolor, y eso hacerlo en función de una sanación, en función de una mejoría de la felicidad de cada persona. Yo me bloqueo de las redes sociales, que pasa mucho esto, ¿no? Y evito todo ese camino. O sea, evito el recurso al descenso, dejo mi herida ahí quieta. Bueno, acá ha habido un descenso a una situación de dolor, y de un dolor social, comunitario, que nos ha marcado. Dentro de ese dolor está la pregunta a la que yo intento acceder con una luz, no sé si es cálida, fría, de vela o reflector, qué sé yo, fue la que encontré, de por qué los obispos obraron como obraron, por qué en un momento determinado de la historia de la nación, ante un determinado hecho, nuestros obispos como colectivo dejan la sensación a la historia de que fueron cómplices. Es un poco el balance social, que uno dice, bueno, pero eso también hubo de mucha construcción en la recepción. Bueno, pero esa construcción se asentó en hechos concretos. No hubo una denuncia como cuerpo público y un enfrentamiento, si bien hubo, y lo dicen los mismos testigos de la época, tres posiciones que hay que reconocer, ¿no? Que tienen mucho que ver con la forma, cada una de estas posiciones, de recepción del Concilio Vaticano II. Vaticano II, esta gran asamblea que convoca en los años 60 Juan XXIII, para hacer entrar aire fresco a este lugar envejecido, o sea, la Iglesia, hacer entrar aire fresco. Y una de las cosas que trata el Concilio en la Constitución Gaudium et Spes es la forma de la relación de la Iglesia con el mundo.
Porque tenemos dos tentaciones en la forma de relación de la Iglesia con el mundo. Una, olvidarnos la respuesta de Pilato, de Jesús a Pilato, cuando Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. O sea, una tentación es olvidarnos de esto. Y entonces establecer nuestro vínculo con el mundo, volviéndonos a eso que el Papa permanentemente nos advierte, que es la mundaneidad espiritual. O sea, todas aquellas cosas que son medios, que nos tienen que ayudar a la felicidad de los demás y al testimonio del reino y del amor al que nos lleva Cristo, dejar que nos coman el corazón y hacernos un reino en este mundo. O sea, una es la mundaneidad, una tentación. Pero la otra tentación es la de desoír el mandamiento principal, que es el del amor, por el cual no se puede amar a Dios a quien no se ve, sino se ama a sus hermanos a quienes sí se ve. O sea, nuestro reino no es de este mundo, pero si no estamos profundamente encarnados en los dolores del mundo, no podemos amar a Dios. Entonces el concilio en la Gaudium et Spes establece un equilibrio entre estas tensiones a través de las formas de vínculo con el mundo, con la autoridad del mundo, que los va a llamar la Gaudium et Spes libertad y colaboración. O sea, frente al mundo tenemos que ser libres, somos del mundo, tenemos que construir, colaborar entre todos en la construcción de un mundo mejor. Ahora, algunos obispos argentinos que estuvieron en el concilio, sobre todo es muy interesante el testimonio de Monseñor Aguirre, del cual da cuentas Monseñor Casareto, que vivió con él, y Casareto vive. Aguirre decía, la mayoría de los obispos argentinos no estaban muy en sintonía con las reformas del concilio. Si bien vinieron y se pusieron rápidamente a trabajar en función de la aplicación del concilio, con el tiempo esa forma de relacionarse con el mundo de libertad empezó a perder fuerzas. Pero había otros obispos argentinos que veían el concilio con mucho entusiasmo y optimismo, y les parecía que había que establecer un diálogo fecundo con el mundo que nos permitiera construir una sociedad mejor, dentro de la libertad. Había otros obispos, un tercer grupo, que entendía, sin embargo, que en ese énfasis la libertad y la fuerza de los principios evangélicos debía prevalecer por sobre todo. Ese grupo de obispos, algunos de ellos firmaron un pacto antes de volver en las catacumbas de San Calixto, famoso, que llamó el Pacto de las Catacumbas. Hay un grupo de obispos que está alineado con esto, que son los obispos que uno podría decir optan por una eclesiología más profética. Los del centro optan por una eclesiología dialogal. Los más conservadores optan por una eclesiología que va a terminar ganando en la forma de expresarse públicamente de los obispos, que es mantener ciertos principios del preconcilio en la forma de relacionarse que tienen muy larga data y que rapidísimamente se los voy a decir para que entendamos por qué sucedió lo que sucedió. Nosotros en el siglo II y III tenemos una iglesia, según el testimonio de los padres apologistas y de los padres apostólicos, donde el cristianismo casi se identifica con el martirio. Hasta fines del siglo III, ser cristiano es estar expuesto al peligro del martirio. ¿Y cuál era la denuncia que se hacía a los cristianos? Que eran traidores a la patria, porque no se avenían a los cultos imperiales.
Hay distintos factores que hacen que en el siglo IV se dé un giro. Uno de los factores es que la madre de uno de los dos emperadores del que residía en Roma se convierte al cristianismo, que es Helena de Constantinopla, la madre de Constantino. Se discute bastante cuántos cristianos había en el imperio. Había muchos, pero algunos dicen no eran más del 20%, otros dicen el 70%. Lo cierto es que en el año 313 Constantino firma un edicto en Milán, en abril del 313, que lo llamamos Edicto de Tolerancia Religiosa. ¿Qué dice Constantino? Todos los habitantes del imperio pueden profesar la religión que quieran. Ahora, el emperador regulaba el sistema religioso. Ustedes saben que el emperador romano tenía dos grandes potestades. Una era la de ser el rex del imperio, o sea, era el rey, pero además era el pontifex. Si ustedes van a Roma, al Foro Romano, a las ruinas, se van a encontrar con la Basílica de Trajano. Y dice que el emperador tenía, bueno, ahí el emperador presidía los cultos como si fuera el Papa más o menos, ¿no? Él regulaba la vida religiosa del imperio. Nosotros tenemos que saber que el proceso del Imperio Romano durante el siglo IV es muy complejo. ¿Por qué? Porque las disputas internas políticas del imperio van a debilitar muchísimo esa vieja construcción que había tenido una gran extensión en Oriente, en el norte de África, en todo el territorio centroeuropeo. Por dos razones se da el debilitamiento. El primero, nosotros sabemos muy bien lo que debilita una sociedad, la constante lucha política y la dificultad por construir consensos. Bueno, eso le pasaba también a los romanos, porque las familias se vivían disputando el poder imperial. Si no les gustaba, una noche el emperador se moría, ¿no? Y el ejército proclamaba otro. La sucesión de los emperadores en Roma no se daba dentro del seno de una familia. Es muy difícil encontrar un emperador que suceda a su padre. Hay pocos casos, y los casos que se conocen así más importantes llaman la atención, porque han visto la película Gladiador, ¿no? Nos cuenta uno de los casos, que es la del emperador Cómodo, un salame, ¿no? Pero que sucedió a un genio, porque su padre era Marco Aurelio. Nadie entiende cómo ese nabo puede haber sucedido a un tipo que era culto, filósofo, un exquisito, ¿no? O sea, asistimos a una crisis política a la que va acompañada de que se están expandiendo algunos pueblos en Asia, y los pueblos más pequeños, a los que llamamos bárbaros, necesitan entrar a Europa, ¿no? Sabemos nosotros que a fines del siglo IV y principios del V, la construcción de Europa. Entonces, ¿qué hace a fines del siglo IV el Papa Teodosio? Quiere hacer del cristianismo un principio unificador del imperio. Y en el Edicto de Tesalónica declara al cristianismo religión imperial. Año 380. Pero no solo esto. O sea, fíjense que un siglo antes, quien era cristiano era traidor a Roma. En el año 380, quien no es cristiano no es ciudadano romano. Pero además le concede el título imperial de Pontifex al obispo de Roma. A partir de ese momento, la potestad imperial se va a apoyar sobre dos figuras, al que nosotros llamamos el Papa, el Pontifex. O sea, no hay imperio en la antigüedad que exista sin la referencia a una identidad religiosa. En este imperio romano refundado
el pontifex, el principio de unidad religiosa va a ser el Papa y el rex va a ser el emperador. En este momento, vamos a decirlo así sencillo, la Iglesia pasa a formar parte de una institución constitutiva del Estado. Ese modelo va a determinar los 1500 años siguientes. En los años 70 nuestro, quedan grandes imágenes de ese modelo, porque recién unos años antes se firmó el tratado con la Santa Sede en épocas de Onganía, por medio del cual se establece la separación entre Iglesia y Estado, pero hasta ese momento las relaciones entre la Iglesia y Estado se manejaban con la herencia de lo que era el viejo regio patronato. Esto significa que era un estilo de relación en donde la Iglesia formaba parte de la construcción del Estado y donde el enfrentamiento de la Iglesia con el Estado o viceversa era entendido en la autoconciencia del obispo como un atentado a la permanencia del cristianismo en nuestra patria, a la unidad nacional, a la pacificación del país. Nosotros esto lo vemos 50 años después, pero el colectivo de los obispos de ese momento les costó mucho salir de este imaginario. Algunos dieron la vida dando testimonio de otras cosas. Algunos de esos los llevó a la muerte, como Monseñor Angelelli. Otros no sabemos, pero hubo un grupo de obispos que tuvo la valentía de poner la palabra en público y son los que siempre ponemos como ejemplo de que hubo una posición distinta. Pero Angelelli, Novak, Ponce de León, ¿no? Obispos que adoptaron una posición profética, algunos de ellos como Angelelli, que sabemos que murió en esta empresa. Ahora, si hubo algunos que dieron la vida por este propósito, ¿por qué el imaginario final es del que fueron cómplices? Porque en el fondo el balance de la relación que ellos tenían, de su relación con el Estado, estaba movido por ese paradigma que les hacía muy difícil enfrentarse con una voz profética a un tipo de autoridad de la nación que formaba parte de la misma autoconciencia de la Iglesia. No se podían entender sin ese estilo de relación con la autoridad civil. Entonces, para terminar, yo diría, la importancia de este estudio es que las sociedades, como las personas, si no estamos atentos a los hábitos que nos han hecho daño, tendemos a repetirlos, ¿no? Nosotros sabemos, una persona que fuma y que dejó de fumar. Un día bajo los brazos se fuma un cigarrillo, se fuma un atado. Con cualquier cosa a la que hemos tenido una adición de cierto desequilibrio o vicio, tenemos que estar atentos. Eso que nos pasa en el plano personal, nos pasa en el plano social. Las sociedades construimos hábitos sociales que en momentos de inseguridad tendemos a repetir. Esto funcionó en una época, ahora que estamos medio en problemas, vayamos a agarrarnos de nuevo a eso, ¿no? Y nos volvemos a hacer mal. Bueno, la memoria lo que nos tiene que dar es la capacidad de afrontar en base a la experiencia del pasado de un modo renovado, nuevo y valiente los nuevos desafíos que nos tocan vivir. Bueno, gracias.